Hay dos hombres en toda la Biblia que nunca murieron, no enfermaron hasta caer, no fueron enterrados, no dejaron tumba. Uno de ellos es Enoc, que fue llevado por Dios antes del diluvio. El otro es Elías. Y lo que le sucedió a Elías, lo que vio, lo que vivió y el destino que recibió, está registrado con una precisión que no deja lugar a interpretaciones. En este vídeo se va a examinar cada detalle que las Escrituras registran sobre Elías, su misión, los milagros que realizó, los momentos en que estuvo frente a Dios y el día en que fue llevado al cielo en un carro de fuego delante de los ojos de su discípulo. Escriban en los comentarios desde qué ciudad o país están viendo este video. Es importante saber hasta dónde está llegando esta historia. Para entender quién es Elías, es necesario conocer el momento histórico en que aparece dentro de las Escrituras. El libro de Primeros Reyes, en su capítulo 17, introduce a Elías de forma abrupta y directa. No hay una genealogía extensa como la de otros personajes bíblicos. No hay una descripción de su infancia ni de sus años de formación. El texto simplemente dice que Elías era un habitante de Galaad y que se presentó ante el rey Acab de Israel con un mensaje directo de parte de Dios. Acab era el rey de Israel en ese momento. El texto de Primeros Reyes, en el capítulo 16, versículo 30, dice que Acab hizo lo malo ante los ojos del Señor más que todos los que reinaron antes que él. El texto especifica que se casó con Jezabel, hija del rey de los Sidonios, y que comenzó a servir a Baal y a adorarlo. Construyó un altar para Baal dentro de un templo que mandó edificar en Samaria. Además, el texto dice en el versículo 33 que Acab hizo más para provocar la ira del Señor Dios de Israel que todos los reyes de Israel que le precedieron. Este es el contexto en el que Elías aparece. Israel estaba gobernado por un rey que había abandonado completamente el servicio al Dios de Israel y había establecido el culto a Baal como práctica central del reino. Jezabel, la esposa de Acab, según el registro de Primeros Reyes, capítulo 18, versículo 4, había ordenado matar a los profetas del Señor. El pueblo de Israel seguía a sus gobernantes en esa dirección. Elías se presenta en ese momento. Su primer acto registrado en las Escrituras es anunciar ante el rey Acab que no habrá lluvia ni rocío en los años siguientes, sino por su palabra. Eso está en Primeros Reyes 17, versículo 1. No hay negociación, no hay advertencia previa registrada en el texto, no hay diálogo. Elías llega, entrega el mensaje y el texto continúa. Después de ese anuncio, Dios le da instrucciones precisas a Elías. Le dice que se aleje de ese lugar y que vaya al arroyo de Querit, al oriente del Jordán. Allí, según el texto de Primeros Reyes 17, versículos 3 al 6, Elías se establece junto al arroyo. El texto registra que los cuervos le llevaban pan y carne cada mañana, y pan y carne cada tarde, y que bebía del arroyo. Esto es lo que las Escrituras dicen sin agregar ningún detalle adicional sobre el mecanismo de ese proceso. Cuando el arroyo se seca porque no hay lluvia en la tierra, Dios le da a Elías nuevas instrucciones. Le dice que vaya a Sarepta de Sidón, donde una mujer viuda le dará de comer. El texto en Primeros Reyes 17, versículos 9 al 16, registra que cuando Elías llega a la puerta de esa ciudad, encuentra a la mujer recogiendo leña. Elías le pide agua y pan. La mujer le responde que no tiene pan, que solo tiene un puñado de harina en una vasija y un poco de aceite en una jarra, y que estaba recogiendo leña para preparar ese último alimento para ella y para su hijo, y luego esperar la muerte. Elías le da una instrucción concreta, que vaya a preparar primero una torta pequeña para él, y después prepare para ella y para su hijo. Y le entrega un mensaje de parte del Señor Dios de Israel, diciendo que la vasija de harina no se agotará ni la jarra de aceite, disminuirá hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. El texto registra en los versículos 15 y 16 que la mujer obedeció, y que la vasija de harina no se agotó, ni la jarra de aceite se disminuyó, conforme a lo que el Señor había dicho por medio de Elías. Pero la historia en casa de esa mujer no termina ahí. El hijo de esa mujer enferma gravemente. El texto en Primeros Reyes 17, versículo 17, dice que la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. La mujer le habla a Elías sobre lo que le ha pasado a su hijo.
Elías toma al niño de los brazos de la mujer, lo lleva al cuarto donde él vivía en la parte alta de la casa y lo pone sobre su propia cama. Allí, Elías se extiende sobre el niño 3 veces y eleva una petición a Dios, pidiendo que el alma del niño regrese a él. El texto en el versículo 22 registra que Dios escuchó la petición de Elías y el alma del niño regresó a él, y el niño revivió. Elías toma al niño y lo entrega a su madre vivo. Este es el primer milagro de resurrección registrado en toda la Biblia. Antes de Elías, no hay ningún registro en las Escrituras de alguien que haya orado para que un muerto volviera a vivir y ese muerto hubiera regresado a la vida. Elías es el primer instrumento registrado de ese tipo de acto dentro de las Escrituras del Antiguo Testamento. Después de un periodo de tiempo, Dios le dice a Elías que vaya a presentarse ante Acab, porque va a enviar lluvia sobre la tierra. En ese camino, Elías se encuentra con Abdías, que era el encargado de la casa de Acab. El texto de Primeros Reyes 18, versículo 3, registra que Abdías temía mucho al Señor, y que cuando Jezabel mataba a los profetas del Señor, Abdías había tomado 100 profetas y los había escondido de 50 en 50 en cuevas y les había dado de comer pan y agua. Abdías había hecho eso en secreto mientras servía en la casa del rey Acab. Elías le pide a Abdías que anuncie al rey Acab que está allí. Abdías tiene miedo de hacerlo porque teme que Elías desaparezca antes de que Acab llegue, y entonces Acab lo mate a él. Elías le asegura que ese día se presentará ante Acab. Abdías va y anuncia a Acab. Acab va al encuentro de Elías. El texto, en el versículo 17 de Primeros Reyes 18, registra que cuando Acab vio a Elías, le preguntó si él era el que perturbaba a Israel. Elías le responde que no es él quien perturbó a Israel, sino Acab y la casa de su padre, al dejar los mandamientos del Señor y seguir a los dioses de Baal. Lo que sucede a continuación es uno de los eventos más documentados del Antiguo Testamento. Elías le ordena a Acab que reúna a todo Israel en el monte Carmelo y que traiga con ellos a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de los bosques sagrados que comían en la mesa de Jezabel. Eso está en el versículo 19 de Primeros Reyes 18. En total, eso suma 850 profetas al servicio de los dioses que Acab y Jezabel habían establecido en Israel. El monte Carmelo está en el territorio del norte de Israel. Es una cadena montañosa que se extiende desde el interior del país hasta la costa. Acab convoca a todos los israelitas y a los 850 profetas, y todos se reúnen en ese lugar. En el monte Carmelo, Elías propone una prueba directa: que los profetas de Baal escojan un buey, lo preparen y lo pongan sobre la leña, pero que no pongan fuego, y que él también prepare un buey y lo ponga sobre la leña sin poner fuego. Luego, los profetas de Baal llamarán a su Dios, y él llamará al Señor, y el Dios que responda enviando fuego, ese será el Dios verdadero. El texto registra que todo el pueblo estuvo de acuerdo con esa propuesta. Los profetas de Baal toman su buey, lo preparan y comienzan a clamar a Baal desde la mañana hasta el mediodía. El texto, en los versículos 26 al 29 de Primeros Reyes 18, registra que saltaban alrededor del altar que habían hecho, pero que no hubo voz ni respuesta. Al mediodía Elías se burla de ellos y les dice que griten más fuerte, porque quizás su Dios está meditando, o está ocupado, o está de viaje, o duerme, y hay que despertarlo. Los profetas de Baal gritan más fuerte y se hieren a sí mismos con espadas y lanzas hasta que la sangre corre sobre ellos. Siguen así hasta la hora en que se ofrecía el sacrificio de la tarde, pero no hubo ninguna voz, ninguna respuesta, ninguna señal de atención. Entonces Elías convoca al pueblo para que se acerque. Toma 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob. Con esas 12 piedras, construye un altar en el nombre del Señor. Hace una zanja alrededor del altar de la medida de 2 medidas de semilla. Coloca la leña, prepara el buey y lo pone sobre la leña. Luego da instrucciones de que llenen 4 cántaros de agua y los derramen sobre el buey y sobre la leña. Lo hacen. Luego ordena que lo hagan una segunda vez. Lo hacen. Luego ordena que lo hagan una tercera vez. Lo hacen.
El texto en el versículo 35 de Primeros Reyes 18 dice que el agua corría alrededor del altar y la zanja también se llenó de agua. En ese momento, Elías se acerca al altar y eleva una oración al Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Pide que se sepa ese día que Él es Dios en Israel y que Elías es su siervo y que ha hecho todas estas cosas por su palabra. Y pide que el Señor responda para que el pueblo sepa que Él es el Señor Dios y que ha vuelto el corazón de ellos hacia atrás. El texto en el versículo 38 registra lo que sucede. Cayó fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y también lamió el agua que estaba en la zanja. El texto describe que el fuego no solo consumió el sacrificio y la leña, sino también las piedras de las que estaba construido el altar, y el polvo alrededor, y el agua que había en la zanja. Todo lo que estaba en ese lugar fue consumido. Cuando todo el pueblo ve esto, cae sobre sus rostros y declara que el Señor es Dios. Elías da la orden de que los profetas de Baal sean tomados sin dejar escapar a ninguno. El texto registra que los 450 profetas de Baal son llevados al arroyo de Sisón y ejecutados allí. Después de estos eventos, Elías le dice a Acab que vaya a comer y a beber, porque ya se escucha el sonido de mucha lluvia. Acab sube a comer y a beber. Elías sube a la cumbre del Carmelo y se inclina hacia la tierra poniendo su rostro entre sus rodillas. Le dice a su sirviente que vaya y mire hacia el mar. El sirviente va, mira, y regresa diciendo que no hay nada. Elías le dice que vuelva 7 veces. A la 7ª vez, el sirviente reporta que ve una nube pequeña como la palma de una mano que sube del mar. Elías le dice que vaya y le diga a Acab que prepare el carro y baje antes de que la lluvia lo detenga. Mientras el sirviente va, los cielos se oscurecen con nubes y llueve abundantemente. Acab monta en su carro y parte hacia Jezreel. El texto en el versículo 46 de Primeros Reyes 18 registra que la mano del Señor estuvo sobre Elías, y que Elías ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Jezreel está ubicada en el valle del mismo nombre, en el territorio de Israel. La distancia entre el monte Carmelo y Jezreel es considerable, y el texto registra que Elías la recorrió corriendo delante del carro del rey. Cuando Acab llega a Jezreel, le cuenta a Jezabel todo lo que Elías había hecho y que había matado a todos sus profetas. Jezabel envía un mensajero a Elías con una amenaza, que dentro del día siguiente, Elías estará como cualquiera de esos profetas muertos. Al recibir ese mensaje, Elías sale huyendo. El texto en Primeros Reyes 19 registra que Elías se levanta, camina hasta Beerseba, que está en Judá, y desde allí se interna en el desierto una jornada. Se sienta bajo un árbol y pide morir. El texto dice que se quedó dormido debajo del árbol. Un ángel lo toca y le dice que se levante y coma. Elías mira y ve a su cabecera una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua. Come, bebe y vuelve a dormirse. El ángel regresa una segunda vez, lo toca y le dice que se levante y coma, porque el camino que le queda es demasiado largo. Elías se levanta, come y bebe. El texto en el versículo 8 de Primeros Reyes 19 dice que con esa comida caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al monte de Dios, que es el Horeb. El monte Horeb es el mismo lugar donde Moisés había recibido la ley de Dios. Es un lugar de enorme importancia dentro de la historia de Israel, registrada en las Escrituras. Elías llega allí y se mete en una cueva donde pasa la noche. Allí Dios le habla. Le pregunta qué está haciendo allí. Elías responde que ha sentido un gran celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado el pacto del Señor, han derribado sus altares, han matado a sus profetas con espada, y que solo Él queda, y que buscan quitarle la vida. Dios le da a Elías instrucciones precisas. Le dice que salga y se ponga en el monte delante del Señor. El texto en los versículos 11 al 12 de Primeros Reyes 19 registra que pasó un gran viento fuerte que partía los montes y quebraba las peñas. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto hubo fuego, pero el Señor no estaba en el fuego.
Y después del fuego hubo una voz quieta y delicada. El texto registra que cuando Elías la oyó, cubrió su rostro con su manto y salió a la entrada de la cueva. La voz le vuelve a preguntar qué está haciendo allí. Elías da la misma respuesta. Dios entonces le da 3 instrucciones concretas: que vaya y regrese por el camino del desierto de Damasco, que al llegar a Damasco unja a Hazael como rey de Siria, que unja a Jehú como rey sobre Israel y que unja a Eliseo como profeta en su lugar. Además, le revela algo que Elías no sabía, que ha dejado en Israel 7,000 personas que no han doblado sus rodillas ante Baal ni lo han besado. Eso está en el versículo 18 de Primeros Reyes 19. Elías parte del Horeb y encuentra a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando con 12 yuntas de bueyes delante de él. El texto en el versículo 19 de Primeros Reyes 19 dice que Elías pasó junto a él y echó sobre él su manto. Esa acción es el acto de llamado al ministerio. Eliseo deja los bueyes, corre tras Elías y le pide que le permita despedirse de su padre y su madre. Elías le dice que vuelva, porque ya sabe lo que ha hecho con él. Eliseo regresa, toma un par de bueyes, los mata, y con el arado de madera de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo, y ellos comieron. Después de eso, Eliseo se levantó y fue tras Elías y le servía. El tiempo que Eliseo sirvió a Elías no está cuantificado con exactitud en las Escrituras, pero los eventos que el texto registra durante ese período incluyen el enfrentamiento con Acab por el asunto de la viña de Nabot, registrado en Primeros Reyes 21, y el reinado posterior de Ocosías, hijo de Acab. Ocosías era el nuevo rey de Israel después de la muerte de Acab, y el texto en Primeros Reyes 22, versículo 52, dice que hizo lo malo ante los ojos del Señor y anduvo en el camino de su padre Acab y de su madre Jezabel. Cuando Ocosías cae por la ventana de su cuarto en Samaria y queda enfermo, envía mensajeros a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón, para saber si sanará de su enfermedad. El ángel del Señor le dice a Elías que salga al encuentro de esos mensajeros y les pregunta si es porque no hay Dios en Israel que van a consultar a Baal-Zebub. Les da un mensaje para el rey, que no se levantará del lecho en que está, sino que morirá. Los mensajeros regresan al rey y le cuentan lo que les dijo aquel hombre. Ocosías les pregunta cómo era el hombre que les habló. Le dicen que era un hombre cubierto de pelo y con un cinturón de cuero alrededor de su cintura. Ocosías dice que es Elías el habitante de Galaad. Eso está en Segundos Reyes 1, versículos 6 al 8. Ocosías envía a un capitán con 50 hombres a buscar a Elías. El capitán llega a donde está Elías, que está sentado en la cumbre de un monte, y le dice que el rey ha mandado que baje. Elías le responde que si él es hombre de Dios, que descienda fuego del cielo y lo consuma a él y a sus 50. El texto registra que descendió fuego del cielo y consumió al capitán y a sus 50 hombres. Ocosías envía a otro capitán con otros 50. El capitán llega, repite el mensaje y vuelve a descender fuego del cielo que los consume a él y a sus 50. Ocosías envía un tercer capitán con otros 50. Este tercer capitán sube a donde está Elías, se arrodilla ante él y le ruega que su vida y la vida de sus 50 siervos sean de valor ante sus ojos. El ángel del Señor le dice a Elías que baje con ese capitán y no tenga miedo. Elías baja y va al rey y le entrega el mensaje, que morirá porque consultó a Baal-Zebub. El texto en Segundos Reyes 1, versículo 17, registra que Ocosías murió conforme a la palabra del Señor que Elías había pronunciado. Ahora se llega al evento central de toda la historia de Elías. El registro de lo que sucede al final de la vida terrenal de Elías está en Segundos Reyes, capítulo 2. Este capítulo es uno de los más detallados y precisos de todo el Antiguo Testamento en cuanto a la descripción de un evento sobrenatural. El texto comienza con una declaración directa. Sucedió que cuando el Señor iba a alzar a Elías en un torbellino al cielo. Esa es la primera frase del capítulo 2 de Segundos Reyes. No hay ambigüedad sobre lo que va a ocurrir. El texto anuncia desde el primer momento que Elías va a ser llevado al cielo. En ese tiempo, Elías y Eliseo salen de Gilgal. Gilgal es un lugar en el territorio de Israel.
en la llanura del Jordán, cerca de la ciudad de Jericó. Elías le dice a Eliseo que se quede en Gilgal, porque el Señor lo ha enviado a Betel. Eliseo le dice que no lo dejará. Los dos van a Betel. En Betel, un grupo de hombres jóvenes que eran discípulos de los profetas sale a encontrarse con Eliseo y le pregunta si sabe que ese día el Señor quitará a su Señor de sobre su cabeza. Eliseo dice que sabe y que calle. Eso está en el versículo 3 de Segundos Reyes 2. Elías vuelve a decirle a Eliseo que se quede en Betel porque el Señor lo ha enviado a Jericó. Eliseo repite que no lo dejará. Van a Jericó. En Jericó, los discípulos de los profetas que están allí se acercan a Eliseo y le hacen la misma pregunta: si sabe que ese día el Señor quitará a su Señor de sobre su cabeza. Eliseo da la misma respuesta, que sabe y que callen. Elías le dice una tercera vez que se quede, porque el Señor lo ha enviado al Jordán. Eliseo dice por tercera vez que no lo dejará. Los dos van juntos. 50 hombres de los hijos de los profetas van también y se quedan mirando desde lejos, mientras Elías y Eliseo se detienen junto al Jordán. Lo que sucede a continuación está registrado en el versículo 8 de Segundos Reyes 2. Elías toma su manto, lo dobla y golpea las aguas del Jordán. Las aguas se dividen a uno y otro lado, y los dos pasan por tierra seca. Ese acto repite de forma directa lo que Moisés hizo con el Mar Rojo, registrado en Éxodo 14, y lo que Josué hizo con el propio río Jordán en Josué 3. El mismo tipo de acto que marcó puntos clave en la historia de Israel se repite aquí, protagonizado por Elías. Cuando cruzan, Elías le pregunta a Eliseo qué quiere que haga por él antes de que sea quitado de su lado. Eliseo pide que una doble porción de su espíritu sea sobre él. Elías le dice que lo que ha pedido es difícil, pero que si lo ve cuando sea quitado de su lado, así le será concedido. Si no lo ve, no sucederá. Eso está en los versículos 9 y 10 de Segundos Reyes 2. El versículo 11 registra lo que sucede a continuación. Mientras iban caminando y hablando, apareció un carro de fuego con caballos de fuego que los separó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. El texto no dice que Elías se enfermó. No dice que Elías cayó al suelo. No dice que Elías envejeció hasta no poder continuar. Dice que subió al cielo. El carro de fuego y los caballos de fuego son los elementos que el texto describe como presentes en ese momento. No son una imagen ni una visión que solo Eliseo vea en su mente. El texto los describe como algo que aparece en el espacio físico, donde los dos hombres están caminando, que los separa el uno del otro, y que es el contexto en el cual Elías es llevado. El torbellino es el medio por el cual Elías sube. El texto usa el término que describe movimiento ascendente real, concreto y físico. Eliseo ve esto. El texto en el versículo 12 dice que Eliseo lo ve, y exclama al ver a su padre y los carros de Israel y su gente de a caballo, y que ya no lo vio más. Eliseo toma sus propias vestiduras y las rompe en 2 pedazos. Luego recoge el manto que se le había caído a Elías al subir. El manto de Elías cae mientras él sube. Eliseo lo recoge. Eliseo regresa y se detiene a la orilla del Jordán. Toma el manto que se le había caído a Elías y golpea las aguas del Jordán. Las aguas se dividen a uno y otro lado, y Eliseo pasa. Los 50 hombres que estaban observando desde lejos lo ven cruzar. Se postran delante de él hasta el suelo y reconocen que el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Eso está en el versículo 15 de Segundos Reyes 2. Los 50 hombres le piden a Eliseo que les permita ir a buscar a Elías, porque quizás el espíritu del Señor lo ha tomado y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Eliseo les dice que no envíen a nadie, pero ellos insisten tanto que Eliseo acepta. Envían a 50 hombres que buscan durante 3 días y no lo encuentran. Regresan a donde está Eliseo, y él les dice que ya les había dicho que no fueran. Eso está en los versículos 16 al 18 de Segundos Reyes 2. Esta búsqueda de 3 días sin resultado confirma lo que el texto ya había establecido, que Elías no fue llevado a ningún lugar en la tierra. Los 50 hombres buscaron en montes y valles y no lo encontraron en ningún lugar. Eso es coherente con la declaración del versículo 11,
que dice que Elías subió al cielo, pero la historia de Elías no termina con su partida al cielo. Hay un evento posterior que confirma que Elías seguía existiendo después de haber sido llevado. El texto de 2 Crónicas 21, versículo 12, registra que Joram, rey de Judá, recibió una carta de Elías el profeta. Joram era el hijo de Josafat y reinó después de él. El texto registra con claridad que recibió una carta escrita de Elías. Esa carta le comunica a Joram que debido a sus acciones malas, que incluyeron el asesinato de sus propios hermanos que eran mejores que él, y el comportamiento del pueblo de Judá, como lo hacía la casa de Acab, el Señor iba a traer una gran plaga sobre su pueblo, sus hijos, sus mujeres y todas sus posesiones, y que él mismo tendría una grave enfermedad en sus entrañas. El texto de 2 Crónicas 21 registra que todo eso se cumplió. El Señor despertó contra Joram la hostilidad de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes. Invadieron Judá, se llevaron todos los bienes que se hallaban en la casa del rey, sus hijos y sus mujeres. Solo le quedó un hijo, el menor, y luego el Señor lo hirió en sus entrañas con una enfermedad incurable. El texto en el versículo 19 dice que la enfermedad duró 2 años, y que al cabo de 2 años salieron sus entrañas a causa de la enfermedad y murió de mala muerte. Esto es relevante para entender la continuidad de la existencia de Elías después de haber sido llevado al cielo. Elías fue llevado al cielo en un carro de fuego. Después de eso, envió una carta a un rey que reinó en un período posterior. Eso está registrado en las Escrituras como un hecho concreto, no como una visión ni como una interpretación. El Nuevo Testamento también registra la presencia de Elías en un evento específico. El texto de Mateo 17, versículos 1 al 3, registra el evento conocido como la transfiguración de Jesús. El texto dice que Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. El texto registra que Jesús se transfiguró delante de ellos y que su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Y en ese momento aparecieron ante ellos Moisés y Elías, hablando con él. El texto de Lucas 9, versículo 31, que registra el mismo evento, agrega que Moisés y Elías aparecieron en gloria y hablaban sobre la partida de Jesús que había de ocurrir en Jerusalén. Elías aparece en ese monte, en presencia de Jesús, de Moisés y de 3 discípulos, como una persona real que puede hablar y que tiene un estado de existencia que las Escrituras describen como aparecer en gloria. Pedro reacciona ante lo que ve y le dice a Jesús que si quiere levantará allí 3 tiendas, una para Jesús, una para Moisés y una para Elías. Mientras Pedro está hablando, una nube de luz los cubre y desde la nube se escucha una voz que dice que ese es el Hijo amado en quien tiene complacencia y que lo escuchen. Los discípulos caen sobre sus rostros atemorizados. Jesús se acerca, los toca y les dice que se levanten y no teman. Cuando levantan los ojos no ven a nadie más que a Jesús solo. Eso está en Mateo 17, versículos 4 al 8. El texto de Malaquías 4, versículo 5, registra una profecía que agrega otro elemento al registro bíblico sobre Elías. El texto dice que Dios enviará al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible del Señor, y que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Esta es una profecía sobre una misión futura de Elías, pronunciada en el último libro del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento trata este tema de manera directa en más de un lugar. Los discípulos le preguntan a Jesús, ¿por qué los escribas dicen que Elías debe venir primero? Jesús les responde que Elías ha de venir primero y restaurar todas las cosas, pero luego agrega que Elías ya vino y no lo conocieron. El texto de Mateo 17, versículos 12 y 13, dice que los discípulos entendieron que les hablaba de Juan el Bautista, el ángel que anunció el nacimiento de Juan el Bautista a su padre Zacarías, según Lucas 1, versículo 17. Dijo que Juan iría delante de Jesús con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. El ángel no dijo que Juan sería Elías en persona,
sino que iría con el espíritu y el poder de Elías. Esto distingue entre dos realidades que el texto bíblico establece de forma separada. Por un lado, Juan el Bautista cumplió el papel de preparar el camino del Señor en la primera venida de Jesús, actuando con el espíritu y el poder de Elías. Por otro lado, la profecía de Malaquías 4 sobre el día grande y terrible del Señor señala hacia un evento futuro que el Nuevo Testamento no describe como ya cumplido en Juan. El texto de Apocalipsis 11, versículos 3 al 12, registra la aparición de dos testigos que profetizarán durante 1260 días. El texto describe que estos dos testigos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva durante los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. El texto no da los nombres de estos dos testigos, pero los elementos que describe, particularmente el poder de cerrar el cielo para que no llueva, corresponden directamente al tipo de acción que las Escrituras registran de Elías en Primeros Reyes 17, cuando Elías anunció que no habría lluvia sino por su palabra. Muchos estudiosos de las Escrituras han señalado esa correspondencia, aunque el texto del Apocalipsis no identifica explícitamente a ninguno de los dos testigos por nombre. Lo que las Escrituras sí registran con claridad y sin ambigüedad es lo siguiente. Elías fue llevado al cielo en un carro de fuego sin pasar por la muerte. Después de ser llevado, envió una carta a un rey. Después de eso, apareció en el monte de la Transfiguración junto a Moisés y habló con Jesús sobre eventos futuros. Y una profecía en el Antiguo Testamento anuncia que Elías vendrá antes del día grande y terrible del Señor. Ningún otro hombre en la historia de Israel, registrada en las Escrituras, tiene un perfil como ese. Elías no construyó un templo, no lideró un ejército en batalla, no escribió ninguno de los libros del canon bíblico. Su presencia en las Escrituras está definida por los actos que realizó, por la forma en que fue llevado y por la continuidad de su existencia después de haber abandonado la tierra. La primera vez que Elías aparece en las Escrituras, se presenta ante el rey más malvado que Israel había tenido hasta ese momento. La última vez que aparece en las Escrituras dentro del período del Antiguo Testamento es como autor de una carta que anuncia juicio sobre un rey que siguió el mismo camino de Acab. Y en el Nuevo Testamento aparece en el monte más alto de la experiencia registrada de los discípulos, hablando directamente con el Hijo de Dios sobre la muerte y la resurrección que estaban por ocurrir en Jerusalén. Las Escrituras no dicen que Elías está dormido, ni que está en un estado de espera sin conciencia. Las Escrituras lo muestran activo, hablando, comunicándose, enviando mensajes y apareciendo en estados de gloria que los discípulos que los presenciaron reconocieron y describieron con detalle. Ese es el registro completo que las Escrituras presentan sobre Elías, el profeta que no murió, que fue llevado al cielo en un carro de fuego, que apareció en el monte de la Transfiguración y cuyo regreso está anunciado en la profecía de Malaquías antes del día grande del Señor.